Bueno, hermanos, paz y bien, sean bienvenidos nuevamente a este encuentro de nuestras charlas de formación cristiana continua en nuestro tema del sentido cristiano de la muerte. Ya ayer abordábamos la idea teológica de este sentido cristiano y el día de hoy Fray Jesús, que está aquí entre nosotros, nos va a auxiliar desde la tanatología. Les presento a Fray Jesús Gómez Medina, OFM. Hizo su profesión solemne el 8 de agosto de 1998. Egresó de nuestro Instituto de Filosofía, de nuestro Instituto Franciscano de Filosofía y Teología en mayo del mismo año, del 98. Se ordenó sacerdote el 29 de enero de 1999. Fue vicerrector de nuestro instituto de 1998 a 1999. Tiene cursos de dirección espiritual en la Universidad Católica de Washington, D.C., de 1999 a 2001. Egresado de la Ibero de la Facultad de Psicología en el 2006 en el área clínica. Ha sido definidor provincial en nuestra provincia del 2017 al 2020. También director general del Instituto García de Cisneros del 2014 al 2020. Y actualmente es perito del equipo de formación permanente en nuestra provincia franciscana del Santo Evangelio de México. Pues muchas gracias, Fray Jesús, por acompañarnos y somos todos atentos a lo que nos tenga que compartir, Fray. Muchísimas gracias. Claro que sí, me da muchísimo gusto y placer saludarlos y estar con ustedes esta noche en torno a la experiencia de la muerte. Voy a compartirles en este momento unas diapositivas que se las voy a dejar a través de Fray Iván y que nos van a ayudar a captar el contenido de esta reflexión. Entonces, vamos a compartir. A ver. Hola. ¿Ya la ven en pantalla? Aún no. No, Fray, aún no. Buenas noches, no. No, por eso no tienen tantos seguidores, Fray Iván. A ver. ¿Ya pueden verlo? No. No. No, todavía no. Inició, Apenas está como, pero se está como cargando. dice, ha empezado la función de compartir pantalla, como que se está cargando apenas. Ok, perfecto. Es que ustedes tienen toda esa cuestión tecnológica de punta. Ya va. Se quedó congelado. Ok. Me dicen acá que sí me pueden hacer favor de apagar su cámara. A ver. Apagaremos la cámara.
¿Fue congelado? Ya apareció. Muy bien. Ya apareció. Ya, Ya se ve, ya se ve. Ah, ya se vio. muy bien. Ya se ve. Perfecto. Ok. Muy bien. Bueno, pues dándole continuidad al tema de ayer sobre el sentido cristiano de la muerte, ahora vamos a ver los procesos psicológicos de esta experiencia que para muchos es temida y para otros las vamos aceptando con el paso del tiempo. Pero quiero señalar que es un proceso. ¿Por qué? Es un proceso porque no es algo mágico ni es una experiencia de la noche a la mañana. ¿Para qué? Para poder integrarla a nuestra vida. Sino se tiene que hacer un proceso en el que la aceptación toma un papel muy importante en nuestra vida. Son tres ejes los que van a acompañar nuestra reflexión. El primero de ellos tiene que ver con la atención, acompañamiento a los enfermos y enfermos en fase terminal, que no necesariamente todos están ya para entregar los tenis al Señor, ¿verdad? Sino que todos en algún momento comenzamos a padecer alguna enfermedad y hay enfermedades crónicas que nos llevan por muchísimo tiempo y no quiere decir que no entramos en un tiempo de duelo. Al contrario, ya desde esa enfermedad crónica estamos viviendo nuestra experiencia de pérdida de las salud. Entonces, es enfermos y enfermos en fase terminal. En segundo lugar, el proceso de duelo. En este punto veremos cómo poco a poco vamos integrando esta experiencia en nuestra vida. Y la afrontamos. Iván decía que desde la psicología y la tanatología. La psicología nos acompaña para entender la conducta humana y la tanatología nos acompaña para enfrentar todo tipo de duelos y de la mejor manera. O sea, el duelo de la pérdida de la salud, de la pérdida de un ser querido, de la pérdida del trabajo, de la pérdida de la juventud, de la pérdida, muchas pérdidas. Entonces, vamos a ver en segundo lugar nuestros procesos de duelo. Y tercero, que la muerte es una oportunidad de crecimiento. ¿De acuerdo? Estos van a ser nuestros tres ejes que acompañarán nuestra reflexión. Muy bien, vamos con el primero. La atención y acompañamiento a los enfermos y en fase terminal. Déjenme ver, quisiera ver a alguno de los hermanos que nos están escuchando. Así, de esta forma, voy interactuando con ustedes y no voy hablando solamente a la pantalla. Ya veo a algunos hermanos nuestros como Enriqueta y Teresa Angélica. Muy bien. También veo a Armando y a Alfonsito. Ustedes saben que como no veo a todos, pero me gustaría en su momento poder dialogar con la mayoría de ustedes. Bueno, comienzo. En la década de los 70, hay una psiquiatra suiza, a mí me fascina, se llamó Elizabeth Kubler-Ross. Esta psiquiatra es de las exponentes fascinantes que tenemos para el tema de la vida y de la muerte. Ella murió en el 2004. Entonces, que de Dios goce donde quiera que nos esté escuchando. Pero a partir de Elizabeth Kubler-Ross, podemos decir
que el tratado sobre el cuidado a los enfermos, sobre los procesos de duelo, para entender la muerte, cambió en nuestra perspectiva tremendamente. Elizabeth Kubler-Ross vivió la experiencia de la guerra. Tan es así que les voy a decir que después de la guerra, una señora polaca tenía 12 hijos y uno de los hijos que le sobrevivió de los 12 tuvo que acompañar a esta señora porque llevaba a sus hijos a su hijo en brazos. Tuvo que caminar 30 kilómetros a la ciudad más cercana para que para que ella pudiera ser testigo de que un doctor polaco pudiera atender a este niño. ¿Y qué creen que pasó? No lo quería atender. Estaba gravemente el niño. Y prácticamente decía que era un caso perdido. Y entonces se da cuenta ella que hay una situación de inhumanidad. Y entonces hace un escándalo y dice, si usted no atiende a este niño, lo sabremos por Naciones Unidas, por los periódicos, pero tiene que atender. Entonces, ella vive la experiencia de la posguerra y toda esta situación de inhumanidad que había en la atención a los enfermos, y pues esta experiencia marcó a esta psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Ella fue técnica laboratorista y después esa misma experiencia que tuvo con los enfermos la llevó a estudiar la psiquiatría, y la experiencia que tuvo con ellos fue de mucho aprendizaje. Se percata entonces de la gran necesidad que tienen los enfermos terminales para ser escuchados y acompañados. Ella se da cuenta que en los hospitales y especialmente para los médicos, la muerte es una especie de derrota. Por eso para ellos no tiene sentido hablar con los pacientes de algo que de suyo será rechazado y pondrá en crisis a quien reciba la noticia de que sus días están contados. O sea, para los pacientes y para los familiares. ¿Se dan cuenta ustedes de esta experiencia tan fuerte para Elizabeth? Y entonces para los años 50 y 60, los médicos se negaban a atender enfermos graves. Hay una gran falta de compartir los sentimientos con los enfermos. Ojo aquí con esta frase, porque va a orientar también nuestra postura, no solamente desde la perspectiva humana, sino también desde la perspectiva cristiana y franciscana, diría yo. Los profesionales de la salud tienen gran dificultad para compartir los sentimientos con los enfermos. También en esa década se escondía a los enfermos su posible muerte. Es decir, saben ustedes, los médicos fingían demencia y no hablaban con el paciente sobre su posible muerte. Y los moribundos ni existían, ¿eh? Los moribundos no existían. Era raro el uso también de la medicina paliativa para amortiguar los dolores. Todo esto se ha venido transformando y ahora hay una gran experiencia sobre la medicina paliativa para que los pacientes en fase terminal no sufren. Pero, sí, pero no se oye bien, no sé si nada más sea mi celular. Pero que sin lugar a dudas había una gran reacción por parte de los pacientes psiquiátricos. Cuando estos pacientes psiquiátricos tenían un gran avance cuando hablaban de la enfermedad. Cuando los pacientes psiquiátricos se sentían acompañados, se les notaba en su rostro la alegría, la sonrisa, el bienestar. También Elizabeth Kubler-Ross se dio cuenta que los pacientes psiquiátricos mejoraban de sus estados emocionales. Jugaban, se les notaba la sonrisa,
el brillo en los ojos, se les notaba la calidez, se acercaban para sentir la cercanía de Elizabeth, y todo esto mejoraba los estados emocionales de sus pacientes. Por eso, conocer los anhelos, las preocupaciones, mejoraba a los pacientes, y algunos hasta dejaban los espacios psiquiátricos. ¿Ustedes se imaginan esto? Les quiero compartir, cuando yo estaba en bachillerato, tenía aproximadamente como 15 años de edad. En Oaxaca, el estado donde soy yo, había un hospital psiquiátrico. Y en la preparatoria nos llevaron a ese hospital. Le llamaban La Granja. Y era una gran tristeza, una gran desolación. Los pacientes, además de estar sucios, estaban rotos de las ropitas. No sé si se alimentaban bien, pero la gran tristeza que nos comunicaban los que podían hacerlo era que les daban electroshocks. Esa era la forma como los apaciguaban, y era una gran tortura que ellos sentían, porque los que podían expresarlo nos lo comentaban. Entonces, los que tenemos una idea de cómo se vivían en los lugares psiquiátricos, seguramente después de mi preparatoria, 10, 15 años después, y los psiquiátricos privados, seguramente la atención es distinta. Pero los psiquiátricos públicos era una situación muy compleja en ese tiempo. Pero los que conocemos de los hospitales nos sorprendemos al escuchar que los pacientes, cuando tenían este contacto, cuando hablaban de sus preocupaciones y anhelos, dejaban esos lugares. ¿Pueden ustedes imaginar la capacidad que tiene la experiencia de la cercanía, de la confianza, del amor? Son cosas extraordinarias. Pues seguimos entonces en la década de los 70 y hasta hace 10 años atrás. Se ocultaba al paciente su inminente muerte. Las familias también no afrontaban la situación. Si en los espacios médicos hablar de la muerte es un número de cama, un número de enfermos, pues para las familias era una situación mucho más complicada, porque no solamente era la enfermedad, era la forma de no saber cómo. También había situaciones no resueltas que estaban involucradas en las familias. Y en lugar de ayudar al paciente, teníamos 3, 4, 5 pacientes en casa, cada cual con su rollo, con su tema, con sus situaciones no resueltas. Porque aunque no tengamos una enfermedad física, en casa podemos vivir muchas situaciones emocionales distintas. Y hacer de la experiencia de tener un paciente en casa es también una situación compleja, es una situación delicada. El misterio o aparente indiferencia con los moribundos que tenían los médicos hacía más tortuoso el tránsito de los enfermos terminales, y entonces hay manifestación de ira y resentimiento en ellos. A partir de esta diapositiva que les estoy compartiendo, es importante recuperar la conciencia de que necesitamos hablar de la enfermedad con nuestros enfermos. Y no se diga con los enfermos terminales. Nuestros enfermos que están en una situación terminal, claro que saben qué es lo que les está pasando. Se dan cuenta que los médicos fingen demencia y que sus familiares los tratan como si no pasara nada. Y poco a poco, esta ciencia como la psicología, como la dirección espiritual, como la dimensión espiritual que recibimos en las iglesias, nos está enseñando a tener esta experiencia de la enfermedad, de la muerte, como algo normal en nuestra vida. Es un proceso normal. Todos los que nacemos, nos desarrollamos,
maduramos, nos reproducimos y también morimos. Como verán, este es un elemento que nos une a la reflexión del día de ayer, cuando veía que la muerte no es un castigo de Dios, es una experiencia humana y como tal todos tenemos que pasar. Es una experiencia irrenunciable. Todos, tarde o temprano, nos damos cuenta que nuestra vida pende de un hilito. Hoy nos estamos viendo y mañana no sabemos si nos vamos a comunicar. Lo que sí sabemos, como dice Jesús, no sabemos ni el día ni la hora en que la muerte llegará a tocar a la puerta de nuestra casa. Muy bien. Hoy en día se informa a los pacientes, vean cómo de la década de los 40, 50, donde había dificultades para atender a los pacientes graves posguerra, y después pasamos a los años 70, y luego hoy en día, más o menos entramos en una dinámica donde se informa a los pacientes sobre cómo se encuentra de salud y entonces promover una terapia de cuidados paliativos que hacen que la transición de la vida a la muerte sea menos dolorosa y más digna. Asimismo, los familiares tienen apoyo profesional para atender y sobrellevar sus procesos. Es decir, hoy en día podemos platicar con los doctores familiares y los doctores de cabecera. Ya sabemos que platicamos con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestro paciente que está en casita. Le preguntamos cómo se siente, cómo está. Hay algunas veces en que nuestros familiares nos dicen, ha llegado mi hora. Me siento cansadita, me siento cansadito, prefiero platicar con ustedes, tener la oportunidad de despedirme, tener la oportunidad de dejar las cosas en orden, cerrar ciclos. Le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de hablar con mis hijos, de despedirme de todos, hasta de los nietos y de las personas que son cercanas y conocidas. Pues bueno, esto tiene de muchísima importancia porque ya no estamos esperando a que después de haber fallecido iniciemos nuestros procesos de duelo. Yo creo que esto es algo muy importante para nosotros, hablar con nuestros seres queridos que van a hacer esa transición. Es interesante ver cómo las personas que estaban en los campos de concentración con sus uñas dibujaban unas maripositas. Y Kubler-Ross supo sobre estos dibujos que hacían los que se encontraban en estos campos. Y es que la idea era la siguiente, ellos se sentían que eran como esas mariposas que salen de sus capullos y que van al encuentro a la casa del eterno retorno, a la casa donde experimentan la libertad, donde experimentan la paz, donde es un lugar hermoso, donde se encontrarán. Y pues efectivamente, quienes tenemos la oportunidad de hacer nuestro proceso, de iniciar nuestro proceso antes de la muerte de nuestro familiar, de nuestro amigo, de nuestro paciente, está perfecto. Yo creo que es un tema que deberíamos tratar desde las escuelas, ¿eh? Lo que pasa es que es un tema tabú, se nos dificulta muchísimo hablar, pero ¿quién le cuenta a los niños qué es lo que pasa? ¿Cómo los niños afrontan la pérdida de sus seres queridos u otras pérdidas? ¿Cómo es que los niños van a procesar si son los que van a crecer y se van a encontrar después con esta experiencia en nuestra vida familiar? Pues ojalá hoy demos un giro a través de esta pandemia, porque hoy más que nunca necesitamos hablar de la muerte y necesitamos involucrar a más personas en esto que es tan ordinario, que es tan común, que es tan natural, que es normal en la vida de cada uno de nosotros. Pero bueno, por lo menos hoy en día sabemos que podemos recurrir a la medicina paliativa. Nos dan algunos analgésicos, nos permiten tener una mejor calidad de vida. Si hay enfermedades que provocan muchísimo dolor, nos angustia y nos aterra ver cómo nuestros seres queridos están sufriendo por el dolor,
lo vemos en su mirada, en el rostro, pero hay toda una serie de cuidados paliativos que nos ayudan a estar más tranquilos. Sin lugar a dudas, en esta parte del acompañamiento, de mostrar nuestros sentimientos a los pacientes, hasta en la consulta, Fíjense ustedes, cuando nosotros tenemos un padecimiento y vamos a la consulta, y el médico, además de ser profesional y de brindarnos su confianza y tiene unas cuantas palabras de cariño y de cercanía, nos sentimos hasta sanos. Yo no sé qué pócima tuviese esas palabras, que efectivamente nos sentimos mejor, nos sentimos mejor. Entonces, necesitamos mejorar los servicios hospitalarios, médicos, enfermeras, camilleros, grupos de salud con rostro humano. Muchos de nosotros hemos sido testigos con la pandemia del COVID-19, el trato que han recibido nuestros familiares y amigos. A veces un trato un tanto frío, a veces hasta grosero, sin ninguna calidez. Pareciera ser que, y más si llevamos el COVID o algunos síntomas que nos identifican como esto, puede ser que nos permitan a nosotros sentirnos ajenos a estos procesos. También necesitamos sensibilizarnos otras mediaciones de salud que hay, como las organizaciones no gubernamentales, como los grupos de las iglesias, agrupaciones religiosas, agrupaciones de ayuda psicológica y psiquiátrica. Necesitamos sensibilizarnos para el acompañamiento de las personas que están enfermas o están en una fase terminal. Va a ser un acompañamiento que libere a los pacientes, un acompañamiento cálido, porque sin lugar a dudas, la experiencia del amor es la que nos permite a nosotros sanar muchas experiencias que son catastróficas o que son terroríficas para muchos de nosotros. Y es necesario, fíjense ustedes, déjenme contarles lo que le pasó a Elizabeth Kubler-Ross. Ella se fue a vivir a Virginia, tenía una granja. En ese tiempo encontraron a un niño de 2 años en una cajita de zapatos. Ese tiempo aterrorizaba a Estados Unidos el SIDA, el VIH. Ustedes saben, enfermedad o este padecimiento, no se sabía mucho sobre los orígenes y los medios de transmisión, y la gente estaba aterrada de la forma como podían contagiarse. Bueno, pues resulta que Elizabeth se encontró con este niño en se supo que encontraron a un niño en una caja de zapatos y tenía SIDA. Y pues nadie quería tener contacto. A los 2 años no sabía hablar, no sabía caminar. Pues ¿cómo va a hablar y caminar si nadie tenía contacto? Se alimentaba a distancia, casi como lo hacemos nosotros con el COVID, a distancia. Y entonces otra vez se enteró Elizabeth sobre esta situación y entonces amenazó al hospital porque consiguió que ese niño fuera adoptado por un matrimonio. Y ella solicitó que se hicieran los papeles los que se hicieran los trámites de forma jurídica, y no querían, y comenzaban a complicar los trámites, hasta que los amenazó que iba a ser un escándalo hoy sería a través de las redes sociales, ¿verdad? Pero hoy, con esa amenaza de Elizabeth Kubler-Ross, que si no hacían los trámites correspondientes de adopción, pues que iba a denunciarlo. Sí se hizo finalmente el trámite de adopción, gracias a Dios, para que ese niño recibiera la calidez
la cercanía, sintiera el amor de unos brazos. Pero lo inaudito es que cuando Elizabeth Kubler-Ross quiso hacer de su casa, de su granja, un lugar para niños enfermos de SIDA, ¿qué creen lo que pasó? La comunidad se reunió y fue a su granja y la quemó. Qué cosa tan más trágica. Y así pasa luego con nuestras experiencias en la vida. Nosotros por falta, la comunidad tenía esa percepción de que medio mundo iba a ser contagiado si es que abrían esta granja para niños enfermos de SIDA. Sería una casa para niños especialmente. Y Elizabeth luchó y luchó para que quienes estaban en este proceso de enfermedades terminales pues fueran tratados con una práctica ética y caridad cristiana. Yo diría cristiana porque déjenme decirles, soy fan de Elizabeth Kubler-Ross, pero ella no manifestaba ningún credo. No decía que era cristiana, ni era metodista, ni era budista, nada. Solamente ella decía que hacía el bien por convencimiento ético, porque era un humano como uno mismo. Y entonces, nosotros con el Vaticano II sabemos que ahí hay semillas del verbo, ¿verdad? En esta experiencia de vida humana, donde compartimos el respeto, los valores humanos, ahí también podemos descubrir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y ella, hasta lo último de su vida, denunció estas prácticas carentes de ética y yo diría que de caridad cristiana. Hasta la fase final de su vida, Elizabeth revolucionó toda esta forma de darle acompañamiento, seguimiento a los pacientes enfermos, y especialmente con los enfermos terminales. Muy bien, aquí vamos a entrar un poquito en diálogo. Quisiera ubicarlos. Vamos a ver. Déjenme tomar un poquito de agua. Muy bien. Aquí alguna pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, Fray. Ok. Miren, Sí, Fray. el punto. Sí se escucha, Fray. Ok. Uno de los puntos que estamos viendo ahora es sobre toda esta necesidad que tenemos los seres humanos para poder asumir la experiencia de la enfermedad y de los enfermos terminales. Es una experiencia que el acompañamiento, el amor, el respeto nos permiten a nosotros acercarnos a un trato especial para las personas. Fíjense lo que dice Kubler-Ross. El mejor servicio que un médico puede prestar a un enfermo es ser una persona. Aprendámoslo, ¿va? Dice, amable, atenta, cariñosa y sensible. Y yo digo que no solamente los médicos. Ajá. Es un ejercicio continuo que debemos nosotros tener en la pastoral de la salud de nuestras comunidades. Ajá. Obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, ministros de la Eucaristía, de la pastoral sociocaritativa, los que tenemos enfermitos en casa, a nuestra mamá, a nuestro papá, al abuelito, a la abuelita, a los tíos, a las tías, algún sobrinito. Necesitamos sensibilizarnos y formarnos para el acompañamiento y servicio a los más pobres y necesitados de nuestro tiempo. La visita entonces a las personas en fase terminal será una actitud solidaria y caritativa propia de nuestra experiencia humana e identificación con nuestra formación en el seguimiento de Jesús, donde el fin último es el reino de Dios.
donde el Padre nos recibirá y nos compartirá de la Pascua eterna. La muerte, pues, no es la aniquilación de la vida, sino una continuidad en un espacio y tiempo distinto. Es una transición a la casa del Padre. Por eso les decía que la tanatología nos ayuda a enfrentar de la mejor manera para cerrar círculos y aprender a integrar todo tipo de pérdida en nuestras vidas. Es un llamado que les invito para poder discernir sobre este tipo de experiencias. Necesitamos observar, necesitamos reflexionar, actuar y orar para discernir también las pérdidas que tenemos en nuestra propia experiencia. Porque las pérdidas tienen un sentido positivo, donde nos ayuda a crecer y a madurar. Yo no sé cómo ven ustedes, pero a veces quisiéramos que la realidad fuera distinta, pero donde más maduramos es cuando tenemos vicisitudes, crisis, problemas muy fuertes en nuestra vida, y especialmente cuando tenemos toda clase de pérdidas. Muy bien, querida comunidad, he regresado la diapositiva porque me gustaría que comenzáramos un pequeño diálogo para poder pasar al segundo punto sobre el duelo. Pero, ¿qué les parece esto que decía esta gran psiquiátrica sobre el servicio médico? Y yo diría que el servicio en las personas que están bajo nuestro techo, en nuestra casita, o nuestros conocidos. Podemos ser amables, atentos, cariñosos y sensibles. ¿Qué hay de esto? Vamos a entablar un poquito, pues, el diálogo y quiero escuchar sus experiencias, alguna lluvia de ideas, algunas impresiones. ¿Qué hay? ¿Qué hay, querida comunidad? ¿Quién dice? ¿Quién dice yo? Yo, A Fray. ver, sí. En lo personal, sí se puede ser amable, atento, cariñoso y sensible ante las personas enfermas, ya sea, como dijo usted, por enfermedad crónica o en fase terminal. Sí se puede, porque uno llega de visita y pues se emocionan, ¿no? Y el sentarte a escucharlo, alguna cosita insignificante, porque en lo personal pues me ha pasado, luego es un enfermo de enfermedad crónica, bueno, pues se puede decir enfermo de corazón, enfermedad crónica, ¿no? En apariencia, ¿no? Pero sabemos que el corazón es terminal. Me toca, como me toca ir a una comunidad y llego a una casa y la señora estaba enojada porque no, su hija no guisaba como ella guisaba, entonces pues le daba cosita la comida. Entonces yo le estaba enojada a ella, pero muy llena de coraje, porque el chayote no sabía caldo de pollo. Entonces, me acuerdo y me da mucha risa. En ese entonces iba yo con una compañera y la compañera hasta se molestó conmigo porque pues sabemos que dentro de los cursos que nos dan, la capacitación que nos dan para hacer MEC, no podemos invadir mucha privacidad del enfermo, ¿no? Entonces, en ese momento yo le pido permiso a la señora de sentarme porque no estaba en la cama, estaba en la sala. Le pido permiso de sentarme con ella. Le digo, ¿me da usted permiso? Dice, sí, siéntate, hija. Y ya me senté, me puse a platicar con ella, pues, pues tratando de que el coraje que ella estaba sintiendo, pues, se le bajara, ¿no? Y en ese momento, pues yo soy una persona, como yo le digo a mucha gente, yo soy muy meca, soy muy seca y en ese momento yo siento que cuando estoy en una visita me transformo, ¿no? Y entonces yo le llegué a decir a la señora, le digo, mire, vamos a hacer esto. Le digo, hoy es domingo, ¿qué le parece si la visitamos la semana que viene? Le digo, me vuelvo a sentar a su lado y usted me cuenta punto y seña de cómo le guisó a su hija. Le digo, y entre las dos la regañamos. O sea, y la señora, su gesto de coraje cambió. Entonces sí podemos, entre la plática, dar esa amabilidad, ser atentos, porque pues a un enfermo hay que ponerle atención, ¿no? Dar ese cariño en el momento en el que te sientas junto a él, claro está, pidiéndole ese permiso,
porque pues no podemos invadir y estar sensible como están ellos al mismo tiempo, o sea, sí se puede realizar todo. Bueno, en lo personal, le voy a repetir, me ha pasado y esa fue mi primera paciente que me tocó así, llena de coraje por esta situación de una verdura que era un chayote que no sabía caldo de pollo, sabía chayote y a la señora no le gustaba. Y entonces le voy a repetir, sí se puede ser esas 4 cosas al mismo tiempo. Sí. Gracias, mi querida Adriana. Fíjense que cuando tenemos la experiencia de la enfermedad en casa, eh, a veces se presenta el enojo, se presenta, contactamos con muchos sentimientos de frustración y entonces situaciones muy profundas, situaciones muy internas de nuestra vida, no las platicamos, pero cómo las desplazamos hacia cosas externas que pareciera ser muy triviales. Por ejemplo, la comida, ¿no? Decimos, no me gusta cómo quedó el chayote, ¿no? Odio lo que estás cocinando porque no lo cocinas como yo. En lugar de decir, pues estoy muy triste y tal vez me siento enojada conmigo misma porque no he resuelto y no he cerrado círculos en mi vida y estoy enferma y estoy en una fase terminal y le echo bronca a medio mundo y me victimizo y desplazo todos estos sentimientos que estoy sintiendo en lugar de contactarlos. Por eso es importante la presencia, el acompañamiento, la ayuda de una persona profesional cuando las cosas se complican, o si no, de nuestros amigos, del sacerdote, del director espiritual, de mi comadrita, o de mi vecina, o de mi amiga, o de mi amigo. Eh, Sin embargo, aunque hay este tipo de desplazamientos y a veces, fíjense, hasta también de los enfermitos podemos recibir un maltrato, sin embargo, el amor, el cariño que puede uno sentir, ellos lo perciben y cuando se dan cuenta que es una experiencia auténtica, no es una experiencia por compromiso, ¿eh? No es una experiencia que lo hagan por dinero. La gente lo identifica rapidísimamente, más cuando tienen algún padecimiento. Pero cuando seguimos con amabilidad, atención, siendo cariñosos y sensibles, podemos nosotros llevarlos a integrar situaciones que a ellos les está costando poder expresar y que en algún momento van a integrar a su vida. No sabemos cuánto tiempo va a llevar todo eso, no sabemos en qué momento a lo mejor nos pidan ayuda o pidan ayuda a otra persona, pero claro que eso va a mejorar. No podemos controlar lo que las personas no puedan hacer con nosotros, pero nosotros sí podemos controlar en ser amables, atentos, cariñosos y sensibles con los demás. Eso es de mucha bondad y puede darnos resultados muy positivos. Muy bien, pues vamos a pasar a alguien más que quiera compartirnos alguna impresión. ¿Tienen alguna pregunta? Fray, María Enriqueta. Enriqueta. Ajá, sí. Enriqueta, muy bien, Enriqueta. Este, Dime, cuéntanos. Usted ahorita hablaba del acompañamiento que hay que tener con las personas que están carentes de todo. Ahorita usted me recordó la visita que usted hizo a la granja o que usted tenía la oportunidad de ir, donde se dio cuenta de cómo eran tratados las personas que allí estaban. Sí. Igual, yo, mi esposo y algunas compañeras de la parroquia que es de Asunción de María acá por Miramontes. Sí. Hace 10 años fuimos a pues no, era un granja, es un centro de enfermos, a visitarlos y estuvimos yendo un año porque después el mismo gobierno nos cerró las puertas, era cuando, bueno, ¿para qué me voy para allá? Pero sí nos dimos cuenta de que las personas que estaban ahí, que eran enfermos, que iban a dejar sus familiares, nadie los iba a ver. Algunos eran mentales, algunos tenían alguna discapacidad, pero cuando llegábamos nosotros a visitarlos, la respuesta de ellos era sensacional.
O sea, además, nosotros aprendimos más de ellos, recibíamos más de ellos, nos enseñaban. Yo me acuerdo ahorita de una persona que se llamaba Pepito, que cuando llegábamos nos pedía que le lleváramos un refresco, una cosa así, de lo que ellos no estaban ahí, no les daban, ¿no? Entonces un día nos insistía tanto, con trabajos podía hablar, pero a señas nos dijo que quería un refresco. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que la siguiente vez que fuimos, el refresco lo quería para él, no, era para compartirlo con sus demás compañeros. Bueno, quiero decirle, Fray, que nosotros nos quedamos así, que no dábamos crédito. Y ya después de que él compartía, se tomaba el último traguito. Pero otra experiencia que tuvimos ahí en ese centro que está aquí por Cuemanco, no, es por Canal Nacional. Sí. Esa experiencia era de que el sacerdote iba cada lunes a oficiar la misa. Entrábamos a acompañarlo y era de verdad, pues es que imagínense, tanta gente, muchos de ellos desnudos, otros, o sea, muy, muy terrible. Pero cuando llegaba el sacerdote a dar la Santa Misa, no sabe usted, aquello era impactante, porque todos participaban con el silencio en la misa. Entonces, la verdad que los enfermos como ellos sí nos dan mucho. Fue una experiencia que a nosotros como grupo, como persona, nos hizo crecer. Y pues, sí, nos dolió mucho que nos hayan dicho, pues ya no se puede, porque los recursos que eran para ese centro, pues eran para el gobierno, ¿no? Para las votaciones famosas. Y nosotros íbamos por parte de la parroquia, en donde estábamos. Entonces, me hizo usted recordar, y en cuanto a que uno ahorita está enfrentando, yo creo que ahorita la pandemia nos está enfrentando a todos de una manera impactante con la muerte. O sea, yo le puedo decir que al principio, en marzo de 2020, era un terror y uno, porque decía uno es que me voy a morir. Y aparte, como había tantas notas de que estaban escogiendo que a los que sí les iban a dar servicio y a los que no iban a dejar, no los iban a hacer caso, en fin, todo eso, pues a uno lo enfrenta día a día a que hoy, como dijo usted, hoy estamos, mañana no sabemos. Así es, mi querida Enriqueta. Pero de todo esto nos damos cuenta que la humanidad podemos tener una experiencia de conflictos de valores, actitudes insensibles. Podemos estar en situaciones muy críticas, pero cuando somos capaces de compartir esta experiencia de la sensibilidad, del amor, del respeto, transformamos la vida. Y mi relación con el otro se vuelve en transformadora de mi vida. Cuando soy tratado así, mi vida tiene un giro de 360 grados. Por eso era extraordinario para esta psiquiatra constatar que había gente capaz de dejar esos lugares tan deshumanizadores cuando tienen el acompañamiento, la escucha, el cariño, la atención del personal. Porque todos nuestros males, no solamente físicos, sino también emocionales, sufren un desequilibrio cuando tenemos justamente la pérdida, cuando tenemos el duelo, cuando tenemos situaciones críticas en la vida. Nos podemos desestructurar, podemos llegar hasta la locura. No sé si ustedes sabían, pero fíjense que una situación de cambio de lugar puede hacernos experimentar la esquizofrenia en nuestra vida. Cuando hay un cambio de trabajo, por ejemplo, de estado a estado, cuando hay un cambio porque han mandado a nuestros papás a un lugar de trabajo distinto, porque tenemos la necesidad de emigrar, podemos desestructurarnos de tal forma emocionalmente hablando que podemos de repente tener un episodio de esquizofrenia en nuestra vida. A veces nosotros no lo sabemos, pero cuando comenzamos a ver las raíces de por qué una persona está tocando la locura, tiene que ver con estos
cambios que para nosotros, para muchas personas pueden ser ordinarias, pero para otras personas es tan frágil su vida, que la movilidad le está ocasionando un desconectarse de la realidad para poder vivir otras situaciones de angustia. Pues vean cómo en situaciones difíciles el cariño puede hacer cosas extraordinarias, como con las personas que están en fase terminal o están viviendo y ahora con la pandemia, los médicos que recibían maltrato porque si atendían a pacientes de COVID no los subían al taxi, si las personas tosían o estornudaban, pues llegó un momento en que las bajaban con la agresividad del metro, de las combis, de las peceras. Toda esa situación necesitamos reinventar y reeducarnos sobre este tipo de situaciones para un mejor trato, un trato humano con los pacientes, con las personas enfermas. Muy bien. Pilar, ¿querías comentar algo? Sí, buenas noches. Buenas noches, mi querida Pilar. Yo he tenido experiencias de mucha enseñanza, porque yo tenía yo a mis dos papás, todavía tengo a mi mamá de 101 años, yo elegí cuidarlos y bueno, he recibido muchas enseñanzas de parte de ellos. Pero previamente tuve yo un acercamiento también con casas de personas que van a dejar a esos lugares sus familiares y se olvidan de ellos. Entonces, ahí fue donde yo comencé a desarrollar ese cariño, esa atención para con ellos. Y después ya elegí estar con mis papás y creo que esa es la mayor enseñanza que he tenido. Mis papás, mi mamá en este caso es una mujer que cree en Dios, que siempre está a lo que Él diga. Es muy cooperativa en ese sentido. Aunque tenga 101 años, ella acepta las cosas y eso me ha ayudado a desarrollar esa amabilidad, esa atención, ese amor que ella dedicó para con nosotros, sus hijos. Entonces yo creo que esa parte que tenemos que desarrollar con las personas enfermas, con las personas en estado terminal. Yo estuve presente en la muerte de mi papá hace 3 años, claro. Murió de 97 años. Bendito Dios. En una paz, en una tranquilidad, en una aceptación, todavía alcanzó a recibir la Sagrada Comunión y se quedó con una paz que es increíble, ¿no? Ahí es donde experimenté que la muerte no es esa que nos duele, que nos espanta o que no la queremos ver, sino al contrario, ¿no? Desearla, desear esa paz, desear ese camino, ese cambio. Entonces yo quería dar mi testimonio con ustedes, porque sí, efectivamente, yo creo que ese amor, ese cariño, esa sensibilidad se va desarrollando solamente cuando estamos con ellos, cuando ellos nos enseñan. Entonces, ese es mi testimonio. Muchísimas gracias, Pilar. Te agradecemos mucho este testimonio que nos das y percibimos que hubo un acompañamiento, hubo confianza, pudiste disfrutar a tus papás, se prepararon para cerrar círculos. Sí. Pero fíjate, mi Pilar, que les voy a contar algo muy impresionante que en mis clases de sacramentos me contó un padre que seguramente para ustedes es muy conocido. Fue muy conocido, el padre Manuel Anaut. Él fue mi maestro de sacramentos y compartíamos lo que pasaba cuando visitábamos a los enfermos en casa. Y me decía que recién ordenadito, allá cerca de la casa de formación, donde nos formamos todos los franciscanos,
una persona fue a visitar a una persona moribunda. El padre Manuel dijo que sí, que tomó la dirección, el nombre, va, y ya terminando clases fue a ver a la persona y llega a la casa, toca, tan, 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 y, y sale un muchacho y el padre le dice, mire, pues vengo porque solicitaron la ayuda de un sacerdote, perdón, la ayuda de un sacerdote, entonces vengo a la unción de enfermos. Y el muchacho dice, no, usted no va a entrar. Inmediatamente el padre se quedó sorprendido. Ah, ¿y eso por qué? Dice, no, ahora quiero ser testigo de cómo se va a condenar una mujer que me maltrató cuando era yo niño. Así es que se muera sin ninguna ayuda. Y así es que usted retírese. Esa experiencia es una situación adversa. Y desde luego que es en respuesta seguramente de un maltrato físico cuando son menores de edad. Después vamos creciendo con esta parte de resentimientos, emocionalmente nos afecta, no somos capaces de procesar ese maltrato, comenzamos a tener enojo y comenzamos a desquitarnos con medio mundo. De tal forma que cuando llegó el momento en que presumiblemente la mamá iba a morir, esa fue la forma de vengarse del hijo. No dejar entrar al sacerdote para que recibiera ayuda. Ya después, vio la forma con otras personas de entrar a la casa, porque pues el muchacho respondía a sus procesos emocionales que no estaban sanados, pero la persona que lo había solicitado necesitaba entrar en un proceso de sanación. Es por eso que vio la forma como poder llegar a la persona que había solicitado la ayuda. Y en ese proceso de la unción de enfermos, sabemos que la unción perdona nuestros pecados, la persona quiso confesarse, quiso cerrar estos ciclos, quiso pedir perdón, pero no siempre las personas estamos dispuestas a abrirnos a la misericordia. Pero ella sí lo quiso vivir y seguramente se arrepintió. Y ojalá posteriormente el chico haya encontrado también paz y haya reconfigurado su vida, ¿verdad? A través de la experiencia del perdón. Pero hasta donde nos enteramos, pues fue una experiencia muy fuerte, pero también una experiencia reparadora cuando esta persona pudo confesarse y pudo recibir la unción de enfermos. Sí, muy bien. Sí, Sí, Frank, nada más quería ya para terminar y redondear, yo lo que quise también es acercarme, bueno, el Señor ha sido tan bueno con todos nosotros como familia, que tuvimos la ayuda de una tanatóloga para poder aprender y tener un seguimiento. Y entonces yo le dije que quería ser la cuidadora principal de mis papás. Y bueno, me mandó a cursos, me mandó a cuidados paliativos. O sea, creo que eso va enfocándose y va envolviendo todo lo que es el amor por los demás, ¿no? claro. Bien, gracias, mi querida Pilar. Miren, vamos Gracias. a continuar. Ya he escuchado, más o menos he visto un poquito sobre sus inquietudes. Nos faltan 2 puntos que necesitamos todavía desarrollar. Se los voy a presentar y abrimos otro espacio para seguir respondiendo algunas preguntas que también nos han puesto en el chat. ¿De acuerdo? El punto número 2 es con respecto al duelo. Hasta ahora estamos viendo sobre la importancia que tiene el acompañamiento, el compartir sentimientos, el cuidado ético sobre las personas que están necesitadas
del médico, de un acompañamiento pastoral. Pero ahora, ¿qué hay después de que una persona ha fallecido, que hemos tenido la experiencia de la muerte? Yo les quiero compartir dos experiencias que he vivido en mi vida. Ya una llevo cerca de 2 años y otra llevo cerca de 9 meses. La de 2 años, creo que he podido sopesarla e integrarla a mi vida. La experiencia que me está costando mucho trabajo es de hace prácticamente 9 meses. Muchos de ustedes conocieron a Fray Manuel, además de ser un hermano, era un amigo especial para mí. Y es una experiencia muy dura. Todavía si escucho una charla de él dando conferencias, se me eriza la piel, los ojos se me ponen llorosos. Es una experiencia complicada porque vives los procesos de duelo de Kubler-Ross, que los voy a compartir con ustedes en un momentito, pero no te das cuenta por qué comienzas a adelgazar en tu vida, comienzas a sentir angustia, y todo tiene que ver con el duelo, de que no has podido integrar muchos de estos procesos porque en la parte teórica es muy fácil, pero en la parte de la experiencia de vida, cuando se tiene una pérdida, más cuando es de un ser querido, porque puedes tener otras pérdidas de la salud, puedes tener la pérdida de un trabajo, la pérdida de dinero, la pérdida de la juventud, etcétera, etcétera, pero cuando te enfrentas a la muerte, claro que es algo muy complicado. Entonces, nos encontramos en la experiencia del proceso de duelo. ¿Cómo afrontar el duelo? Es el segundo punto de este momento de reflexión. Sabemos nosotros que la pérdida es una experiencia natural en nuestra forma de vida. Es una ley de vida. Lo que nace, crece, se reproduce y muere, como decíamos hace rato. Sin embargo, cuando un ser querido deja de existir o dejamos de mantener un vínculo con alguien o algo, sufrimos. Eso pasa con la ruptura de amistades, que también es una pérdida, con la ruptura de parejas, de esposos, con la enfermedad, como lo que estamos viviendo con el COVID, la pérdida de la salud, pero además de cercanía, ya las cosas no son como ahora, como antes. Ahora todo es restringido. Antes, cuando llegábamos a una plaza comercial, entrábamos a la hora que queríamos. Hemos perdido de nuestra libertad o libertades. Ahora nos dicen, tienes que pasar el protocolo COVID, tienes que ponerte gel, tienes que medirte la temperatura. Si quieres entrar, además, tienes que llevar el cubrebocas. Hemos perdido las libertades. El cambio de situación geográfica, la experiencia del nido vacío en nuestras casas, también eso es una pérdida. El nido vacío es cuando, saben ustedes, están los hijos y comienzan a volar, comienzan a crecer, comienzan a tener sus carreras, y entonces nuestros papás se dan cuenta que ahora han quedado solitos y que tienen que recuperar el sentido de ser pareja. Antes era el sentido de ser padres, y los hijos para aquí, las preocupaciones de los hijos para allá, las novias de los hijos, el trabajo de los hijos, etcétera, etcétera. Pero ahora ya no están los hijos, ya volaron y comienzan a ver su vida, pero se dan cuenta ahora que ellos tienen que relacionarse y comienza la crisis y comienzan a decir, pues, ¿seguimos enamorados o no? ¿O hay que volar también nosotros? Bueno, todo eso tiene que ver con los procesos de duelo. Todo duelo también nos da una oportunidad de adaptarnos. Por eso, en la última parte de nuestra exposición, hablamos de que la muerte de un ser querido, un proceso de duelo, también es un área de oportunidad. La oportunidad de reunirnos en esta noche no es un encuentro solo para reflexionar un tema humano a secas, el tema de la muerte, sino que como religiosos tenemos un trasfondo de formación cristiana y también diría que franciscana. La muerte te contacta con una gran crisis. Ya saben ustedes, cuando decimos crisis, todos queremos salir corriendo. Nadie quiere hablar de las crisis.
pero la crisis nos permite poner los pies sobre la tierra. La crisis nos permite sopesar nuestra vida. La crisis nos permite tener sentido de realidad. Por eso, cuando tengas alguna crisis en tu vida, no huyas, no salgas corriendo. Necesitamos poder contactarla para poder preguntarnos de qué viene acompañada esta crisis. Ajá. Y esta crisis viene acompañada de una buena noticia, porque nos da la oportunidad de madurar y de saber qué caminos tomar frente a las vicisitudes. Por eso también nosotros tomamos caminos distintos cuando nos enfrentamos a la muerte de un ser querido. Claro, por eso decimos que tenemos la oportunidad de madurar frente a las vicisitudes y se convierte en una oportunidad de crecimiento. Cuando tenemos una crisis, es importante enfrentar el dolor, la pérdida, la incertidumbre, la desconfianza, el sentimiento de abandono. La crisis mueve las estructuras de nuestra personalidad como a veces no nos imaginamos. Cambia totalmente todo. Con la crisis podemos cambiar nuestra forma de alimentarnos, no le encontramos sentido al trabajo. En ese momento también nos queremos replegar hacia nosotros mismos, nos queremos meter a nuestro cuarto y no salir de ahí ya por nada del mundo. Nos sentimos sin fuerza, sin ilusión, sentimos que el mundo se nos viene encima. Por eso les digo que la crisis mueve la estructura de nuestra personalidad y además nos hace que tengamos pérdida del sentido de la vida. No sé si ustedes alguna vez lo han sentido, pero cuando muere un ser querido, se preguntan si vale la pena vivirlo. Si sigue la pena vivir la vida. Yo me lo imagino cuando los esposos mueren. Esos esposos ya saben ustedes que viven 50 años juntos y que muere la esposa o el esposo y a los 3, 6 meses muere la pareja. ¿No creen ustedes que llega un momento en que el sentido de vida tenga como finalidad alcanzar a la amada o al amado en el mejor lugar donde se puede estar, que es en el reino de Dios? Bueno, puede ser, depende de cada experiencia, pero que podemos contactar con la pérdida de sentido, sí, claro, y es una parte emocional. Experimentas un gran vacío, sientes que qué de bueno has hecho en tu vida, sientes que lo único que en este momento puede calmar tu angustia puede ser que desaparezcas en este momento. Vean, la crisis puede ser muy tremenda, puede ser muy fuerte. Y cuando esto se vuelve más pesado, entonces es momento de pedir ayuda profesional. Cuando las cosas se ponen más complejas, porque estamos tristes, porque estamos con el llanto a flor de piel, porque ya no queremos comer, porque nos peleamos con medio mundo, entonces ahí necesitamos nosotros pedir ayuda. Para cualquier edad es difícil vivir la pérdida. La muerte nos permite darnos cuenta que la vida es muy compleja. Ajá. Pero por eso necesitamos familiarizarnos con la charla acerca de la vida y de la muerte. Hay un dicho que dice que el que sabe vivir, sabe morir. Yo diría que el que sabe morir debió haber vivido bastante bien. Entonces, es importante que niños, jóvenes, adultos y adultos mayores hablemos sobre este tema. Y el duelo no se trata de un estado, de una enfermedad. Ya saben, porque luego escuchamos, tú que estás en tu duelo y te veo triste y taciturno y cabizbajo, vete para allá, no sea que se me pegue la roña. Luego escuchamos de WhatsApp este tipo de comentarios, pero tiene un trasfondo, porque dicen que el que anda con lobos aullar se enseña. Y si una persona está desanimada, va a ser que yo me desanime en la vida. Bueno, pero no es así.
El duelo es una experiencia que afecta a la persona al darse cuenta que tu ser querido te dejó atrás en el trayecto de la vida y lo afecta en todos los ámbitos, en el ámbito emocional, espiritual, hasta en la experiencia física, sensorial y extrasensorial. Vean cómo tener la experiencia de la muerte, de un duelo en nuestra vida, afecta integralmente a la persona. Entonces, el duelo es una experiencia normal y de apoyo de nuestros seres queridos. Nos adaptamos a la nueva situación. Cada persona vive el duelo como algo único y personal, la cual experimenta algunas etapas particulares para asumir la pérdida. ¿Cuánto tiempo dura el duelo y cuándo se vive la experiencia del duelo? Son dos preguntas. Aquí sabemos que cada persona vive el duelo de manera distinta, ¿sí? La experiencia de duelo no tiene un tiempo determinado. Hay personas que viven su duelo 3, 4 meses, hay personas que viven su duelo 6 meses, hay personas que viven su duelo 2 años, pero cuando ya llegamos a 4, 5, 6 años y no hemos superado, no hemos aceptado la pérdida, entonces decimos que algo está pasando en nuestro proceso de duelo. Y es cuando pedimos ayuda profesional con un psicólogo, con un psiquiatra, con dirección espiritual, en la confesión. Esta experiencia también se trata en la confesión cuando estamos muy dolidos y hemos perdido a un ser querido. Vamos con toda la confianza que tenemos a los sacerdotes y le platicamos qué es lo que está pasando de difícil en nuestra vida. Y el tiempo es indistinto según las personas. Claro que cada persona puede afrontar su duelo de distinta forma, de acuerdo a las herramientas que tenga cada persona, pero son diferentes las circunstancias y tiempos. Había una persona que había levantado su manita, ¿verdad? A ver, vamos a ver. No, para acá. Hermano José Alberto. Hermano José Alberto, hermano OFS José Alberto, tengo su manita levantada. Sí, hermanito. Bueno, a mí me sucedió tal y cual como el ejemplo que usted mencionó. Sí. Fue sorpresivo la partida de mi mamá, ella falleció el 10 de junio del 2016. Okay. Un infarto fulminante. Mi papá fue el primero que la encontró ya en otra posición en su cama. Todavía alcanzamos mi hijo mayor, mi esposa a verla y tenía, pues ya digamos que el antebrazo tibio y el resto del cuerpo estaba frío. Sí. Y mi papá fallece, bueno, en ese lapso de que mi mamá fallece, mi papá lloraba muchísimo. Y yo por más que platicaba con él, ya no como hijo, sino como compañero, le decía que se sintiera orgulloso porque ellos duraron 51 años de casados. Sí, Alberto. Y él me platicaba que su suegro, pues le decía a su hija, ¿no? De que, pues, ¿cómo un relojero te va a mantener, no? ¿Qué te va a dar un relojero? ¿Qué futuro te va a brindar? Y le digo, mira, pues tú construiste esta casa, tú hiciste esto, le demostraste no solo a ti, le mostraste a tu suegro, le mostraste a tu esposa que pues tú hiciste muchas cosas. Mi papá fallece el 6 de junio del 17, un día después del Super Bowl. Sí. Y todavía mi hijo Jorge y yo lo alcanzamos a ver. Digamos que en ese pequeño o último lapso de respiración, en donde yo le dije que ya vete tranquilo, ya estate tranquilo, vete con tu compañera, vete con tus demás hijos que se habían partido porque habían fallecido niños pequeños. Y así fue. ¿Cómo fue mi proceso de...? Yo creo que desde mi mamá no me podía quebrar, Fray. Yo no tuve tiempo de llorar, ni por ella, ni por él, porque yo veía a mis hijos.
Sí. Yo no podía quebrarme en ese sentido porque si yo lo hacía, pues él también se iba a quebrar conmigo. Hasta después me acerqué a Dios, regresé más bien a la iglesia. Yo, digamos, preparaciones como la franciscana, como la fraternidad, no tuve. Yo estoy más preparado para retiros de jóvenes, de matrimonios, de adultos, pero para mí una preparación franciscana no la tuve, una formación no la tuve, es nuevo. Yo cuando regresé a platicar con Dios, le dije, bueno, es tu decisión, yo la voy a respetar. Y yo aprendí en ese instante que yo lloraba por mi dolor físico al no tenerlos. Pero poco a poco fui comprendiendo de que la vida te presta y te da un don y te da un privilegio. Fue muy doloroso. Hasta la fecha puedo decir que sí extraño su presencia, pero estoy ya con esta formación, estoy mucho más consciente de que ellos ya están en una vida eterna, que están en la gran mesa de nuestro Señor, conviviendo. Pero en un principio, Fray, fue algo muy, muy doloroso para mí porque no tuve tiempo de sacarlo. Realmente no existió ese pequeño lapso para decir, con un psicólogo o como dicen, clínicamente asistido, ¿no? No hubo ese lapso. Así, gracias, mi querido José Alberto. Te agradezco mucho la confianza que nos tienes de compartir la historia de tu vida, de tus papitos. Sé que afortunadamente, en el caso mío, yo todavía tengo a mis papás, pero fíjate, mi querido José Alberto, Fray Manuel, que es el padre que les platicaba hace rato, platiqué con él y me dijo, ¿sabes qué, padre? La doctora me dijo que si bien me va, me quedan 3 años de vida. Entonces, me bloqueé. Cuando me dijo eso, es como que te quitan algo del corazón y no sabes qué responder. Por eso te digo que en la teoría es muy fácil, pero en la práctica es una experiencia muy dolorosa todavía. Y entonces yo decía, va, ¿cómo voy a vivir mi vida franciscana? Porque mi gran amigo se va a morir en 3 años y mis papitos ya tienen 84 años, mi madre, por ahí va mi papá. Entonces, ¿cuántos años más me va a durar mi mamá? 3, 4, 5 años más, no creo que llegue a los 90 años. Le fusiona el 60% de los pulmones y tiene artritis reumatoide desde hace 50 años. Se quebró 2 costillas hace un poco de meses. Entonces, me sigo preguntando y digo, tengo que prepararme para la experiencia de un posible duelo. Y tan es así porque la pérdida se convierte en un trauma, es un golpe que tienes en la vida. Y más con el COVID se acentúa porque también se pone endeble tu vida. Y ahí tienes la sensación de muerte, que es lo que define el trauma. No cualquier experiencia de la vida es traumática, sino cuando tienes la sensación de que vas a morir. Entonces muere mi hermano, muere padre, y pensando que posiblemente muera mi mamá, entonces uno dice, wow, ya sé a dónde va a ir la vida. ¿Qué sentido tiene todo lo que estoy haciendo? ¿Para qué vivo? ¿Cómo disfrutar a mis padres? ¿Cómo disfrutar lo que yo estoy haciendo en la vida religiosa? Pues claro que te asaltan muchos pensamientos complicados y difíciles, pero justamente esto que te estoy compartiendo es lo que en esta diapositiva que les estoy compartiendo pasa. Hay dolor, hay desorganización, hay desestructuración. Y entonces cada persona tiene que aprender a vivir su duelo. Hasta quebré el lápiz. Cada persona tiene que aprender a vivir su duelo en las diferentes circunstancias y tiempo. Solamente quisiera darles una clave que siempre recuerden en este momento. Si compartimos lo que nos duele, mayor estructuración tendremos, mayor salud psicológica tendremos. Bueno, pues
¿Cómo identificamos el duelo, querida comunidad, querida familia, esta noche estamos compartiendo? Pues efectivamente lo identificamos por los sentimientos y síntomas específicos. Mi querido José Alberto no tuvo oportunidad o no se dio la oportunidad de contactar con el llanto, con la tristeza, con la amargura, con el vacío, con la soledad, porque quería hacerse fuerte frente a sus hijos, pero ahora lo está viviendo. Tarde o temprano, todos tenemos que afrontar nuestro duelo. ¿Por qué? Porque es una factura que pagamos en la vida por el tanto amor que le tenemos a nuestros seres queridos. Si no le tuvieras tanto amor a las personas que han partido, no tendríamos nuestro duelo más que el recordar la convivencia o algunas anécdotas X en nuestra vida. Como cuando vas por la calle y te enteras que murió un vecino. Y te enteras que murió un vecino, dices, ah, bueno, ok, haremos una oración por él, pero no te afecta emocionalmente hablando, sino te afecta porque viviste experiencias con la persona. Ajá. Y por eso es que los sentimientos que afloran son la tristeza, la angustia, la apatía, la rabia, la culpa, el abatimiento. Sentimientos que sentimos que el mundo se nos viene encima. Sentimos que la vida y medio mundo es injusto con nosotros. Tenemos sentimientos encontrados. Y luego hay algunas manifestaciones donde se nos va el sueño, sufrimos de insomnio. Y hasta tenemos manifestaciones físicas que se hacen presentes de forma normal en nuestra vida, como nos quedamos inapetentes, sentimos que no tenemos fuerza para levantarnos, sentimos dolor de cabeza, algún resfriado, donde necesitamos la experiencia de sentirnos apapachados. Esa es la forma como afloran nuestros sentimientos y que nos ayudan a identificar que estamos en un proceso de pérdida. Los seres humanos, sin embargo, tenemos mecanismos que nos hacen volver poco a poco al equilibrio, como el mecanismo de adaptación a la nueva vida. Una vez que tenemos una pérdida, ya nada es igual. Nada, absolutamente nada es igual como antes del 2000. Del 2000. Después del 2000 ya nada es igual con la pandemia. ¿Sí? Muy bien. También la parte fisiológica, claro que si antes pesábamos tantos kilos, ahora pesamos menos. También, aunque eso es bueno para la salud, también eso representa una pérdida. Y claro que sí, también hay cambios emocionales en nuestra vida. También hay procesos complicados de duelo, como les decía. Es cuando es la hora de la ayuda profesional. ¿Por qué? Porque hay momentos de llanto, de desesperación, hay momentos de angustia. Nuestros sentimientos no los podemos organizar. Y entonces recurrimos a los psicólogos y a los psiquiatras, que serán una mediación humana y profesional muy importante para nuestra salud. ¿Para qué? Para elaborar nuestro duelo. Muy bien. Luego, ¿qué ocurre según el duelo, según Elizabeth Kubler-Ross? Fíjense, estas son las etapas de nuestro duelo. Decía esta psiquiatra, de las historias que les decía al principio, que por lo menos necesitamos vivir 2 de estas etapas. No quiere decir que todos vamos a vivir en orden las etapas, y tampoco que las etapas tienen que ser lineales, primero una, segunda otra. Cuando menos nos damos cuenta, estamos viviendo una y la tercera y la quinta, se mezclan. Ajá. La primera etapa es una etapa de desconcierto, que nosotros llamamos negación. Les decía yo que el duelo es un golpe y por eso nos negamos a aceptar que nuestros seres queridos ya no están con nosotros. No aceptamos que nuestros seres queridos ya no están con nosotros. Muy bien. ¿Me puedes apuntar aquí, por favor? Una segunda etapa tiene que ver con el enojo, con la ira. La primera es la negación. Fíjense, estos mecanismos que vivimos son importantísimos para la persona. Si no tuviésemos nosotros mecanismos de defensas en nuestra vida, como la negación, como la resistencia,
no sabríamos cómo manejar el dolor y entonces viviríamos algo como la locura, ¿va? Por eso es importante los mecanismos en nuestra vida que nos permiten tomar un equilibrio. Las personas en esta etapa necesitan expresar su enfado, entonces buscamos culpabilizar a medio mundo de todo lo que nos está pasando alrededor. La tercera fase se caracteriza por la desorganización y la desesperanza. La persona comienza a tomar conciencia de que la persona que se ha ido ya no va a volver. Entonces, los sentimientos por los que pasamos son más o menos de tranquilidad. Tenemos un llanto considerable. A veces vivimos la ambivalencia. No, pues que era buena onda, no, que era mala onda. Y entonces esta etapa afecta nuestro trabajo, afecta el lugar donde vivimos, nuestras relaciones. En esta tercera etapa de nuestra fase de duelo, la persona quiere sentir la presencia de la persona que se ha ido. No sé si ustedes han experimentado esta tercera etapa en nuestros duelos, pero vamos por el pasillo y parece que escuchamos la voz de la persona que murió en la cocina, o su risa, o sus pasos, o sentimos que estamos en la cocina y de repente va a entrar. Es porque estamos viviendo nuestro duelo y porque nos encontramos en esta tercera etapa. De nuestro duelo. La cuarta etapa, en esta cuarta etapa surgen patrones de vida que se adaptan poco a poco y nos volvemos a reorganizar. Hay sentimientos menos intensos, hay más tranquilidad emocional. Estamos hablando de un tiempo en el que ya comenzamos a asumir la ausencia de la persona a quien amábamos, a quien estimábamos. Hago notar que el proceso de duelo no es lineal. Les decía que fluctúan las etapas. Retomamos la etapa 1 y 3 y luego vivimos la segunda y la tercera etapa. La quinta etapa del duelo es una fase de integración. Integramos nuestra experiencia de la pérdida. Ya no estamos utilizando la negación, sino ahora ya aceptamos que la persona que formaba parte de mi experiencia de vida, ya no está con nosotros. Y el duelo entonces es un proceso que nos adapta a nuestra nueva realidad. Es muy probable que nuevamente aparezca la desorientación, algunas emociones con las que se nos dificulta contactar, pero no hay duelos tácitos, no hay duelos así. Ya tenemos nuestro duelo elaborado. Lo estamos elaborando y por eso les decía que es un proceso. Hasta que saben cuándo llegamos a nuestro proceso de duelo, a nuestro fin de nuestro proceso de duelo, cuando nos damos cuenta que la persona a quien tanto extrañamos, a quien tanto queremos, ya está gozando de la presencia de Dios. Pero ahora vale la pena ponerse de pie y levantarse porque vienen otras generaciones de nuestra casa, nuestros hijos, nuestros nietos, y vale la pena luchar por ellos. Y es el mismo amor que le teníamos a nuestros papás y ahora que le tenemos a nuestros hijos. Y nosotros hemos comenzado a ocupar el lugar de nuestros padres, en el caso que sean nuestros papás. En el caso que sean nuestros amigos, nos encontraremos con nuevos amigos y valdrá la pena seguir haciendo lazos, vínculos más sólidos, más auténticos. Estos vínculos que sean de un verdadero amor, de un verdadero respeto y cariño hacia la persona. De esa forma nosotros aprendemos que hemos llegado al final de nuestros duelos. ¿Qué necesitamos aprender de nuestros procesos de duelo? ¿Qué necesitamos? En nuestros procesos del duelo necesitamos aprender a estar solos. Y cuando necesitamos la compañía, también hay que saber pedirla. No es malo estar solo, tampoco acompañado, sino lo que quiero decir es que hay momento para todo. También nuestros amigos, la compañía, sus palabras, sus gestos, su aprecio nos ayudan a salir de estos duelos. Necesitamos volver a la realidad.
Fíjense, nunca pensamos que después de que hemos tenido una pérdida, vamos a tomar unos días de vacaciones. Pedimos permiso para el velorio, pedimos permiso para acompañar el momento más difícil de nuestra familia, pero ¿cuándo pedimos permiso para descansar y divertirnos? Ir a caminar al bosque, a la playa, a compartir con bueno, claro, hoy en el tiempo de la pandemia tendremos que hacernos otras herramientas, ¿verdad? Pero descansar y divertirnos. ¿Qué necesitamos hacer para aprender de nuestros procesos de duelo? Necesitamos recuperar el control de nuestra vida, cuidar aquel terreno que se erosionó y hoy necesitamos fertilizarlo. Necesitamos seguir creyendo en la amistad, en el cariño, en el amor a la familia. Nunca se olvida el regreso a casa. Nunca se olvida cómo llegar a casa. Es la familia que nos sostiene en los momentos de pérdida. Pues entonces, si descuidamos a la familia por el duelo, por la tristeza, por el enojo, pues entonces ahí tenemos un campo para fertilizarlo. Procuremos a nuestra familia y vamos a ir integrando mucho mejor estos procesos. Y no deshacerse inmediatamente de los objetos de nuestros seres queridos. O sea, cuando una persona fallece, nos metemos a su cuarto y comenzamos a sacar cosas. Bueno, tal vez lo que pueda pasar es que nos damos cuenta, ¿y por qué regalé esto? ¿Y por qué esta foto la vi? Tal vez, fíjense, fotos, libros, cosas que tienen nuestros seres queridos, luego nos ayudan a vivir nuestro propio duelo. Démonos un tiempo para procesarlo. Dejemos que todo tenga su tiempo y verán que todo esto va a salir mucho mejor en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo ayudar a otra persona durante el duelo? Mostrarnos disponibles, dedicarle espacio y tiempo. Escuchar a las personas y compartir sus recuerdos. Yo me acuerdo muy bien cómo nuestros abuelitos elaboran sus duelos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes cuando perdemos la paciencia? Porque ya nos contaron una, otra vez y otra vez el mismo cuento. Pues ahí están elaborando ellos sus pérdidas. Tengamos paciencia y aprendamos a escuchar dónde ponen énfasis nuestros seres queridos en sus recuerdos. También necesitamos permitir que expresen sus sentimientos sin juzgar ni interrumpirles. Que llore y que exprese sus emociones. A veces llegamos a una casa y les decimos, hemos venido aquí, pero no queremos que llores. Eso no sería coherente de tener esa disposición para que otra persona pueda elaborar su duelo. Debemos ir con la conciencia abierta, tener elasticidad y saber que nos podemos encontrar con todo. Dejemos que expresen sus emociones. Hay una máxima psicológica que dice que entre más compartas lo que te duele, mayor salud psicológica tendrás. Necesitamos evitar las comparaciones y frases hechas. Necesitamos llamarnos periódicamente, preguntarle qué necesitas, en qué te puedo ayudar, porque luego le decimos de dientes para afuera, ajá, estamos al pendiente, llámanos, no, llámalo tú y pregúntale, ¿qué necesitas de mí? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Va? Nuria Soler, en su manual sobre la pérdida, nos habla que aquí presento una forma de una síntesis muy pequeñita. Elaborar nuestro duelo es adaptarnos a una estrategia adecuada, aceptando con naturalidad la respuesta al dolor. Pero el dolor de cada persona, provocada por la muerte o pérdida de un ser querido, y que tenemos pautas básicas de las que podemos echar mano para poder salir de esta experiencia. A pesar de que sean muy críticas, muy difíciles nuestras pérdidas, muy dolorosa nuestra vida, porque ya no está con nosotros a la persona a quien tanto apreciamos y que aprendimos y que amamos, hay forma de salir de esta experiencia. No es que la olvidemos, que le echemos al olvido, la llevamos con nosotros, pero eso no nos impide seguir con nuestra vida. El duelo es una experiencia que nos invita a crecer y a reconstruirnos. Los momentos de pérdida nos enseñan a madurar y a vivir muchos duelos. Precisando al espacio de recuperación de la pérdida, llamamos duelo. Ajá.
Comprendemos entonces la pérdida porque contactamos con expresiones tales como ya no es como antes. El duelo entonces es un proceso normal de reacción de la persona de algo o alguien vinculado significativamente. Por eso decimos, este es el tercer punto, el duelo es un proceso de amor, es una oportunidad de crecimiento. Siempre el amor va a ser una experiencia de desarrollo, de crecimiento. Este proceso nos ayuda a rehacernos, a reacomodarnos, a reinventarnos. ¿Por qué? En agradecimiento por la experiencia que compartimos en vida y en honor y gratitud a quien amamos. Solo que necesitamos darnos tiempo para vivir nuestro espacio de reintegración. El duelo es el precio que pagamos por el amor. Kubler-Ross decía, vive de tal forma que al mirar atrás no lamentes haber desperdiciado la existencia. Vive con sinceridad y plenamente. No lamentes las cosas que has hecho, ni desees haber actuado de otra manera. El duelo es una lección que no queríamos tomar, pero nos inscribieron nuestros seres queridos. El duelo es algo individual que no admite bajas. Nadie puede tomar el lugar del otro, por tanto amor que le tengamos. Yo me acuerdo rápidamente de la experiencia que tenía yo de chiquillo con mi mamá. Me acuerdo que cuando me enfermaba, iba y me acariciaba los pies y la cabecita. Y tantas veces escuché, ay Señor, que no le pase nada a mi hijo. Haz conmigo lo que quieras. A mí dame la enfermedad, dame la muerte, pero a mi hijo que no le pase nada. Sí, pero la experiencia de la muerte no es así. No, nadie puede ocupar el lugar del otro y no admite bajas. El duelo es una lección que es un homenaje a las experiencias que compartimos con nuestros seres queridos. Esta lección nos ayuda a crecer y a prepararnos para afrontar la vida y nos pide apoyarnos de nuestros amigos y hoy de la tecnología. Ajá. Si hoy no podemos salir, utilicemos la tecnología para hacernos una charla, conferencia en Zoom o en Meet, como sea, pero que no digamos que no tenemos la oportunidad de entrelazarnos entre amigos. Carl Jung decía, el desarrollo de la espiritualidad juega un rol muy importante en los seres humanos y su capacidad de conexión con el mundo y consigo mismo. De esta forma, podemos decir nosotros que el amor, la escucha, la acción nos permite ver la muerte como un proceso de madurez, de crecimiento en nuestra vida. Hay algunas preguntas que me hicieron favor de escribirlas y dice, ¿qué son los espacios psiquiátricos? Los espacios psiquiátricos son lugares para atención a personas con algún desorden psicológico, como esquizofrenia, paranoia, que son las situaciones que necesitan luego medicación y seguimiento psiquiátrico. Me dice, ¿qué se hace cuando el enfermo que está inconsciente? ¿Qué se hace cuando el enfermo está inconsciente y sus familiares? Es esta la pregunta. A ver, wow. Cuando una persona está inconsciente, necesitamos tener mucho acercamiento con los médicos para su proceso de información médica. Pero si una persona está inconsciente y hay personas que ya se le han diagnosticado muerte cerebral, pues ahí la familia platica, conversa y se le pregunta qué es lo que deseaba la persona cuando estaba consciente. Hay personas que dicen, oigan, si me van a intubar, si me van a tener como vegetal en una cama, por favor que no sea así. Si después de escuchar el diagnóstico médico me han declarado muerte cerebral, por favor desconéctenme y ya a veces el oxígeno es puesto en la persona, la llevan a casita y en casita, estando los familiares, afrontan la experiencia de la muerte. Es muy duro,
es muy duro, pero fíjense, es algo que necesitamos recuperar en nuestra vida cotidiana con respecto a la muerte. Hemos dejado la responsabilidad de la muerte en manos de los doctores y en espacios fríos. Bueno, cuando tenemos la oportunidad de ir a un hospital privado, que nos dejan entrar a medio mundo, ¿verdad? Ya sabes, llevas tu pase y ves a la persona y acompañan. Pero en los hospitales públicos solamente te permiten una persona para entrar y cuidarla. Y la gente que está en su fase terminal dice, no, yo quiero ir a casita, y más cuando se tratan de nuestros papás, dicen ellos, yo quiero estar en casita, yo quiero estar con mis hijos, yo quiero, si voy a morir, quiero estar en el calor del hogar. Es muy significativa esa solicitud de nuestros papás, porque efectivamente, como no tenemos la formación médica y como no estamos acostumbrados a ver la cuestión del dolor y de la situación del fallecimiento de nuestros padres, nos aterra, no queremos ver, pero saben que de todas formas la gente que está en fase terminal sabe que va a morir y les aterra es vivir la experiencia en un hospital. Eso lo sabemos por las entrevistas que se hacen. Hay un estudio que se llama Experiencia cercana a la muerte, a partir de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Hubo un estudio científico que se llamó Experiencia cercana a la muerte, de estas personas que han sido diagnosticadas clínicamente muertas, pero que han revivido. Y entonces han tenido la experiencia de ver el túnel, la luz, la persona al otro lado, con una paz extraordinaria, pero que todavía hay algo pendiente en su vida. Todas, más de 20,000 entrevistas a personas con esta experiencia cercana a la muerte, que dicen que cuando sea el momento en que lleguen su muerte, no van a tener miedo, que no es lo que han dicho a través de esas entrevistas. Bueno, pues ahí es donde se dan cuenta hasta lo que habla el médico y habla la enfermera, de cuando ya una persona ha fallecido y hablan a veces cosas inapropiadas sobre la muerte de la persona. Pero los pacientes cuando se ven solos sufren horrores. Es lo que han dicho en sus entrevistas. Pues vean ustedes y sopesen si el día que nos toque la muerte de un ser querido, de nuestros padres, o la muerte misma, nuestra muerte, ¿cómo queremos nosotros morir? No podemos engancharnos a que no hay que hablar de la muerte porque toco madera, no. Si la muerte sirve porque quiero hacerla integral como parte de un proyecto de vida, adelante. Pero si me engancho con la muerte y me voy a victimizar, y pobre de mí, y no quiero morir, y tengo miedo, no hablemos del tema. Pasemos a otro renglón, hagamos algo provechoso en nuestra vida. Pero si va a ser algo de tu proyecto personal, porque también se vale pensar cómo va uno a morir, qué uno quisiera, etcétera, etcétera. Bueno, bien dice uno que no sabemos el día ni la hora ni hay muertes cumplidas, pero sí podemos ir orientando nuestra vida para, dicen que lo que somos ahora seremos en el mañana. Muy bien, querida familia. Dice, así es, me dice Judith Salas Reyes. Es muy duro perder a un ser querido y más en estos tiempos, por lo solos que nos encontramos, ya que no tenemos el apoyo emocional de nuestros familiares. Yo tengo 1 año de haber perdido a mi papá. Sigo sintiendo esa tristeza. Me siento sola a pesar de tener a mis hijos. Bueno, mi querida mi querida Judith, bueno, si no tenemos la oportunidad de una amistad, esas amistades que saben donde te sientes en un espacio seguro, que luego tenemos amistades que luego dicen lo que decimos y no es un espacio seguro, podemos hacer catarsis, pero poner en riesgo nuestro foro interno, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos que las personas que nos escuchan sean verdaderos amigos.
de esos a quienes le das tu llave de tu corazón y abren el cofrecito y cierran lo que tú les dijiste y lo guardan herméticamente. Entonces, si no tenemos ese espacio, no nos arriesguemos. Pero sí hay otros espacios profesionales. Por ejemplo, en la parroquia puedes encontrar un director espiritual o puedes buscar una ayuda psicológica. Ajá, son importantes esos espacios seguros o hasta un acompañamiento psiquiátrico. Ya necesitamos cambiar nuestros prejuicios de que si vamos a un psicólogo es porque estamos locos, si vamos al psiquiatra ya estamos más allá que para encerrarnos. No, 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 no. Tener nuestro médico de cabecera es bueno, tener nuestro psicólogo de cabecera también. Ajá, porque son esos espacios que nos van a ayudar a integrar. Y cuando entramos en nuestro proceso de duelo, también aprendemos a darle vuelta a la página. Tenemos que aprender a darnos la oportunidad de reescribir nuevamente nuestra historia, nuestra vida. Así es que te aconsejo, mi querida Judith, que vayamos a estos espacios seguros. Ay, ¿cómo me doy cuenta que no veo o no vivo mi duelo? Bien, hay un mecanismo que se llama denegación. Este mecanismo aparece cuando sentimos tanto dolor que decimos, ay, pues yo estoy bien, no pasa nada, pero de repente estoy en mi espacio de mi habitación y ahí me encuentro taciturno, ¿no? Con la mirada al vacío, pensando, triste, luego mis sentimientos a flor de piel, escucho que alguien murió y entonces siento que estoy dispuesto al llanto, que me siento angustiado, me da miedo la muerte del vecino, siento que ya me va a pasar algo a mí. Los que tuvimos COVID, digo los que tuvimos porque a mí en el mes de febrero me dio COVID y en el mes de marzo me dio COVID, perdón. Y yo después tuve secuelas. ¿Cuáles fueron las secuelas? Episodios de ansiedad. Sentía que me iba a morir, pero literalmente, de repente, de un momento a otro, así como les estoy hablando, siento que me voy a desmayar, que me voy a desguanzar, que me voy a caer y comienzo a sudar y comienzo a angustiarme y ya pensar ya no en otras cosas, sino en que me va a pasar algo, me va a pasar algo. Y entonces, una ocasión estaba en misa y ya no terminé ni de dar la comunión ni de hacer la bendición. Me llevaron al médico, me checaron la presión, estaba bien. La glucosa la tenía un poquito alta, pero dijo el doctor, ni para nada pensar que me pudiera dar un coma diabético. Tenía 70 de pulsación del corazón, que estaba bien, que la oxigenación la tenía 94. O sea, todo estaba bien, pero es una experiencia de ansiedad tremenda. Pues también eso nos puede acontecer por la pérdida de nuestros seres queridos. Seguramente entre el COVID y las pérdidas que tuve, se mezclaron y me tundieron hasta donde quisieron. Y yo la he tratado de manejar porque creo que sé algunas técnicas para sobrellevar esta ansiedad. Primero mando a volar las ideas irracionales que vienen a mi cabeza. Las mando hasta China, literalmente. Me miro al espejo y les digo, se van mucho a volar allá a China, ¿va? Después comienzo a hacer ejercicios de respiración para oxigenar el cerebro, inhalar y exhalar. Ajá, después en las mañanas medito, tengo la oración y medito. Pero yo luego digo, ¿y la gente qué hace? Pobre, vive el llanto, la desesperación, siente morirse. Y te das cuenta que la gente llega al consultorio o a la iglesia o a la confesión con el llanto desproporcionado. Pues claro, así es la ansiedad. Por secuelas del COVID o por cuestiones emocionales o juntas.
Todo esto pasa, queridos hermanos, en nuestra vida emocional con respecto a las pérdidas que tenemos en nuestra vida. Mi querido Iván. Sí, Fray. Creo que nos pasamos de un tiempecito, pero ¿cómo ves? ¿Cómo están? No, pues agradecerle, Fray, su participación. Gracias. Creo que pone sobre la mesa un tema que ayer no logré tocar, y es el de la esperanza. Me parece Sí. que este tema es fundamental para abordar nuestro tema eje, ¿no? Ya desde las diferentes corrientes o desde las diferentes perspectivas que lo hemos estado abordando, el tema de la esperanza me parece fundamental, y que usted lo ha puesto aquí sobre la mesa, y al menos yo escuchar esta plática detenidamente como que me aligera el alma en muchos aspectos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Fray, por este espacio que nos dedica a nosotros, por enseñarnos y compartirnos lo que Dios le ha dado. Y bueno, no sé si algún hermano tenga algún comentario final, o usted mismo, Fray. Muchas gracias, pues cuando enfrentamos la pérdida de nuestros seres queridos, efectivamente contamos con caminos de salvación, con caminos de caridad, con caminos de misericordia. Creo que la experiencia de esta psiquiatra que dio su vida para comprender la muerte de sus pacientes y dejarlo por escrito como ayudas emocionales paliativas, y también por la medicina paliativa, nos da el ejemplo de que siempre podemos encontrar caminos alternos y que le den un sentido a nuestra vida. Si lo que estamos haciendo ahora también le dará un sentido a nuestra muerte. Bien, pues queridos hermanos, no olvidemos que si algo pasa en nuestra vida como lo que les conté que me pasó, no dudemos en ir en ayuda a la iglesia, al consultorio o con el psiquiatra. Es un buen camino de elección. Pues muchas gracias a todos por darme esta oportunidad de compartir con ustedes. Gracias, Fray. Muchas gracias a usted, Fray. Muchas gracias. Querido Fray Jesús, ya usted tiene consultorio virtual. Mi querido Alfonsito, ¿sí?